Eh, Caramba, yo sorprendidísima, porque además esta película de dirigirla, también John, eres un personaje, tú estás narrando. Yo estoy narrando allí, bueno, para poner en contexto a la gente, el VIP es porque había una palabra coloquial que se usa para descalificar a los homosexuales, entonces Irabe muy inteligentemente cuidando su programa lo bajó, lo mandó a bajar. Y bueno, ¿cuál es la historia de esta película? Este es un documental en la cual se llama Tíos o Tías porque es la historia de tíos homosexuales en adultos mayores narradas por sus sobrinos y narradas por los tíos que no tienen sobrinos y también los cuales cuyos sobrinos no quisieron participar por homofobia, porque no reconocen a su sobrino, porque no lo tratan. Esta es una película de relaciones humanas entre tíos y sobrinos, sobrinos y tíos, y yo narro la historia, yo y otros amigos, los pocos amigos de mi tío, narran la historia de un tío, mi único tío varón, hermano de mi madre, que era homosexual y que murió bastante abandonado, solitario, con muy poca gente de verdad que lo quería a su lado. Yo diría que no más de 2 personas o 3 y que estuvieron con él hasta el final, y eso me llevó a preguntarme si ese era un destino, ese destino trágico era común por el hecho de no tener familia directa, hijos o nietos, en la mayoría de los casos, porque hay homosexuales que se casaron y luego salieron del closet, pero en la mayoría de los casos son gente que no tiene hijos, no tiene nietos, entonces, ¿qué es lo más cercano? Un sobrino. Y se explora esta relación entre varios sobrinos y varios tíos, y los tíos cuentan su vida, cuentan su historia, cuentan su juventud en un país muy homófobo, lo que tuvieron que hacer para sobrevivir, para luchar y conquistar poder ejercer sus profesiones. Algunos, como mi tío, no pudo, él quería ser bailarín. En los años 50 eso era una cosa muy difícil, mal vista, ¿no? Mal visto, sí. Y a mi abuelo le dio un infarto a consecuencia de eso, cuando supo la noticia que el muchacho había dejado la universidad en los Estados Unidos. Entró en shock. Y se había ido a Broadway a bailar y le estaba yendo bien de paso. Ya tenía varios shows y estaba comenzando, y entonces mi abuelo le dio un infarto, le quitaron la pensión al muchacho y lo trajeron corriendo a Caracas y lo encerraron prácticamente por el resto de su vida. Y él no pudo realizarse como individuo, fue un hombre muy frustrado en ese sentido, que no pudo, digamos, ejercer los talentos que tenía, y se perdió un bailarín. Y entonces, bueno, esta es una de las anécdotas, digamos, de la cual parte la película es de la historia de mi tío, y va luego contando la historia de otros tíos. Un costurero de un barrio popular, muy querido, fallecido recientemente, bailador de joropo tuyero, una cosa curiosa, porque bueno, no es como lo que uno asocia naturalmente al gay, con él, sí. Digamos, uno lo asocia más con otra música disco, aunque no es verdad, ¿no? Pero ópera. Digamos que hay como un cliché, sí. Ópera, para los que son cultos, o digamos todos los promotores culturales y la gente digamos, de la cultura, que está muy manejada a nivel mundial por los gays, las lesbianas. Sin embargo, él bailaba tuyero. Pero bueno, es parte de la poesía que aborda. Claro. No, es un personaje interesantísimo, y como a mí me encanta la música venezolana, soy folclorista y defensor del folclore ultranza, para mí fue una cosa, descubrimiento maravilloso. Después tenemos un actor y bailarín
de la clase media, que era el coordinador del show de Reni, un personaje muy querido. Tenemos un poeta muy famoso que se llama Armando Rojas Guardia. Tenemos un defensor de los abogados, defensor de los derechos humanos. Tenemos a un travesti muy pobre que hace shows, nunca fue muy reconocido, todavía los hace muy esporádicamente, que muy pobre, de los Valles del Tuy. Y así pues tenemos como diferentes personajes, un peluquero de la clase media, digamos, que está como más a tono con esa idea del peluquero gay, bueno, ese preconcepto, pero también es muy interesante. Entonces todas estas personalidades contribuyen a hacer un retrato coral con una sola condición, porque son muy diversos como personajes. Es su homosexualidad y su vejez. Ya. Eso es lo que los conecta. Y hablan de su vida, de sus triunfos, de cómo ahora en día enfrentan la vejez, la soledad y la proximidad de la muerte, algunos de una manera muy positiva y muy echados para adelante, considerando que la mayoría de ellos están solos. Y sin embargo creo que dan una lección de vida a todo el mundo. Yo creo que esta película no la debe ver solamente la gente gay, sino todo el público, porque aquí van a ver cómo estas personas tienen una entereza y un orgullo que es bien interesante para gente que ha sido afectada por tantas adversidades, cómo tienen un coraje y un orgullo y un humor para enfrentar hasta la muerte. Entonces creo que es muy hermosa la lección que dan los personajes. Yo estoy enamorado de los personajes porque siempre he tenido esa buena suerte de que cuando quiero retratar un mundo, creo que es suerte y intuición un poquito, ¿no? Que el caso de María Leonza, cuando hice el largo documental sobre este culto tan maltratado mediáticamente, tan maltratado las personas que lo profesan por muchos prejuicios sobre lo que significa el culto de María Leonza. Conseguí un grupo de creyentes a los que seguí en caravana a la montaña y con los cuales estuve trabajando mucho tiempo, que contaron la historia de su religión de una manera tan digna y tan hermosa sobre la espiritualidad de un fenómeno, como te digo, tan humillado, tan maltratado por mucha gente, que no, quizás por ignorancia. Sobre todo, porque sí. La ignorancia es un tema, Sí. pero a través de la ignorancia, o de esa aparente inocencia, si así se quiere, como se llega más rápido hacia la barbarie, se llega más Sí. rápido hacia lo que no queremos, ¿no? Hacia ese desentendimiento, hacia esa insensibilidad, si se quiere, ¿no? Entonces, bueno, conseguí un grupo espiritual hermosísimo, una gente muy bella, y en Tíos me pasa igual. Entonces, ¿qué es lo que un documental hace? Ayer alguien en una entrevista resaltó eso que dije, que el documental cataliza cambios sociales de algún modo. Se pone un granito de arena. ¿Qué es lo que yo quisiera que este documental lograra de algún modo? Bueno, sensibilizar a la gente. Primero, sacar del closet el tema de la homosexualidad y la vejez, hacerlo público. Y segundo, sensibilizar a la gente sobre estas personas y propiciar la inclusión. Sí. Y, digamos, contrarrestar las matrices de opinión, de odio y irrespeto que existen en torno a este tema. Nosotros hacemos coincidir el estreno del 15 con el Día Mundial contra la Homofobia, que es el día 17. Te iba a preguntar en relación a eso, es decir, ¿ha sido planificado que sea cerca de esta fecha? Claro. Nosotros tenemos todo un plan orquestado para que el documental no es un documental, alguien me preguntaba, es un documental de política gay, o sea, es un documental político activista sobre derechos gay de las personas gay de la tercera edad. No lo es. No, yo no soy un activista, no pertenezco al activismo de ningún modo.
Pero la película es una película de relaciones humanas y más bien sobre psicología, sobre la familia, sobre cómo son las relaciones familiares, pero tiene una consecuencia política, tiene una consecuencia activista, y en eso sí lo coordinamos para que la película se estrenara coincidiendo con el Día Mundial contra la Homofobia, porque se persigue llegar y sensibilizar a la gente al respecto. Es que es importante, o sea, independientemente de lo que tú estás exponiendo, a mí, desde mi posición, pues, como heterosexual, me despierta un respeto tan grande. O sea, es necesario para que podamos crecer como sociedad, que tengamos la oportunidad de ver, de sensibilizarnos con este material, y, entre otros, en la manera en que podamos respetar los distintos procesos religiosos, el derecho a la libre elección de lo que quieres hacer con tu sexualidad, por ejemplo, y es el tema de lo que va este trabajo documental tuyo, John. En la medida en que esas cosas sucedan, nosotros podemos ir transformándonos hacia una sociedad más sana, hacia una sociedad moderna, correctamente. Sí, la religión, el libre albedrío en cuanto a la libertad de culto, libertad individual de hacer lo que tú quieras mientras respetes las leyes, por supuesto, y el libre respetes a los demás. Libre pensamiento político, que también es un tema, la discriminación ahora mismo, lo estamos viviendo en el país, ¿no? Esa confrontación. Exactamente, todo eso ayuda a que, digamos, podamos conseguir una sociedad más justa, ¿no? Porque yo siempre le he dicho, la gente me pregunta, bueno, pero ¿por qué será que la gente odia no todo el mundo, pero mucha gente odia a los homosexuales? Yo creo que es por matrices de opinión que se van creando a través de la religión, a través de algunos medios, y eso es lo que va llevando al odio, no solo de los homosexuales, de cualquier cosa. El ejemplo más palpable de eso lo viví yo en África, estando yo allí en esa época. No estaba en Ruanda, pero estaba en el país vecino que se llama Zaire, y estaba justamente en la frontera, en una ciudad llamada Goma, y las radios de los Hutus, que era una mayoría racial en Ruanda, llamaba abiertamente al exterminio de los vecinos Tutsi, agarre un machete y mate al vecino. Eso estoy absolutamente seguro porque oí esas transmisiones radiales, y la gente agarró el machete y mató a su vecino, y después, cuando tenía el machete en la mano, lleno de sangre, se llevaba la mano a la cabeza. ¿Qué hice? Sí. ¿Qué hice? ¿Por qué hice yo esto? Entonces el odio se siembra, y hay que luchar contra esas matrices de opinión. En este caso no es fortuito que muchas de esas actitudes más recalcitrantes en el país contra los grupos gay, lésbicos y trans venga de iglesias muy influidas por las iglesias bautistas del sur de los Estados Unidos, que han trabajado mucho el tema misionero aquí, y el tema de las iglesias protestantes, las iglesias evangélicas, no todas, ¿no? Ojo. No, pero sí una gran parte hay una matriz de ellas, sí. Que estas mismas iglesias, que en la época de la segregación racial propiciaban el linchamiento de negros, ahora, claro, no pueden linchar a los homosexuales, pero el linchamiento moral está presente, tan terrible como el linchamiento físico. O sea, y a veces hasta peor, y te lo digo por personajes como mi tío, que fueron aniquilados en vida y no pudieron nunca hacer realmente, se volvieron prácticamente seres humanos desdichados y débiles por todo lo que sufrieron. Pero fíjate. ¿Tú habías dejado grabando? No. Sí. No, yo apagué. No, dejaste grabando.